Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, unos que bajaron de Judea se pusieron a enseñar a los hermanos que, si no se circuncidaban conforme a la tradición de Moisés, no podían salvarse. Esto provocó un altercado y una violenta discusión con Pablo y Bernabé, y se decidió que Pablo, Bernabé y algunos más subieran a Jerusalén a consultar a los apóstoles y presbíteros sobre la controversia. La iglesia los proveyó para el viaje. Atravesaron Fenicia y Samaria, contando a los hermanos cómo se convertían los gentiles y alegrándolos mucho con la noticia. Al llegar a Jerusalén, la iglesia, los apóstoles y los presbíteros los recibieron muy bien. Ellos contaron lo que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían abrazado la fe intervinieron diciendo: hay que circuncidarlos y exigirles que guarden la ley de Moisés. Los apóstoles y los presbíteros se reunieron a examinar el asunto. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Vamos alegres a la casa del Señor. Vamos alegres a la casa del Señor. Qué alegría cuando me dijeron: vamos a la casa del Señor. Ya están pisando nuestros pies tus umbrales, Jerusalén. Vamos alegres a la casa del Señor. Allá suben las tribus del Señor, según la costumbre de Israel, a celebrar el nombre del Señor. En ella están los tribunales de justicia, en el palacio de David. Vamos alegres a la casa del Señor. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Permaneced en mí y yo en vosotros, dice el Señor. El que permanece en mí da fruto abundante. Aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: yo soy la verdadera vid y mi Padre es el labrador. A todo sarmiento mío que no da fruto lo arranca, y a todo el que da fruto lo poda, para que dé más fruto. Vosotros ya estáis limpios por las palabras que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da fruto abundante, porque sin mí no podéis hacer nada. Al que no permanece en mí lo tiran fuera como al sarmiento y se seca. Luego los recogen y los echan al fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que deseáis y se realizará. Con esto recibe gloria mi Padre, con que deis fruto abundante. Así seréis discípulos míos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy queridos hermanos, llegamos en nuestro itinerario con la Iglesia naciente a un episodio de capital importancia al inicio del cristianismo. Llegamos a un cruce de caminos muy decisivo, muy importante para el futuro del cristianismo. Me atrevo a decir crucial. Se podía haber tomado un camino u otro camino completamente diverso en este momento de la historia. Quiero explicarlo brevemente. Dice así
en los Hechos de los Apóstoles, que unos que bajaron de Judea, y ya hemos estado viendo que bajaban de Judea y se desparramaban un poco por todo el mundo conocido, unos que bajaron de Judea se pusieron a enseñar a los hermanos que si no se circuncidaban conforme a la tradición de Moisés, no podían salvarse. Es decir, había una práctica ritual religiosa importantísima en el pueblo judío que era un signo de la alianza nada más y nada menos que hizo Dios con Abraham, la circuncisión. Era importantísimo, lo había mantenido el pueblo de Israel, incluso en medio de muchas tensiones y problemas a lo largo de su historia, pero así llega hasta tiempos de Jesús. Y Jesús establece su reino, sus apóstoles, su iglesia, les dona su espíritu, les da la Eucaristía y no dice una sola palabra sobre la circuncisión, o mejor, dice algunas palabras en las cuales parece prácticamente ignorar el tema de la circuncisión. Y entonces empieza la predicación del Evangelio y se va a encontrar con este bloque de gente que dice hay que circuncidarse como manda Moisés, mientras otros dicen no hace falta circuncidarse. ¿Qué hacer? ¿Qué dirección tomar? Si ustedes notan, queridos hermanos, es una de esas posiciones, de esas posturas que se dan siempre en todos los grupos, movimientos, instituciones, familias, países, religiones, etc. Unos que tienden a caminar muy rápido y otros que tienden a frenar. En este caso no es exactamente así, pero podríamos interpretarlo así. Y lo dice además los Hechos, era un grupo de los que habían entrado del fariseísmo, es decir, un grupo muy restrictivo en términos religiosos, de conciencia, que pretendían y querían una observancia muy estricta de la ley. Cuando Jesús había dicho, yo he venido a cumplir la ley, pero a cumplirla por amor, a cumplirla por entrega al prójimo y a los demás, no la observancia por la observancia, como tristemente se ha mostrado en muchos tiempos el fariseísmo, hasta el punto de convertirse en un término en sí mismo. Farisaico o fariseo es el que tiende a la observancia restrictiva de la ley. Pues bien, se presenta esta cuestión importantísima y deciden los hermanos mandar a Pablo y Bernabé a Jerusalén. Esto es lo que se llama en la historia de la Iglesia el Concilio de Jerusalén, es decir, la primera vez, estamos hablando en torno al año 48 o 50, lleva 20 años el cristianismo, pero ya llegó a Roma, ya llegó a Grecia, ya llegó a África, Egipto, ya llegó probablemente a Irán, Irak, Siria, por supuesto. Ya se está extendiendo el cristianismo y es un momento como de revisión. Y se tiene lo que se llama el Concilio de Jerusalén, es decir, los hermanos representados por sus cabezas se van a reunir juntos, van a invocar al Espíritu Santo, van a analizar la cuestión y van a tomar una decisión al respecto. No quiero anticipar la decisión que toman, seguramente lo vamos a ver mañana o pasado. Quiero subrayar este progreso y este camino de la Iglesia que se va institucionalizando. Fíjense quiénes reciben a Pablo y Bernabé.
se decidió, y algunos más subieran a Jerusalén a consultar a los apóstoles y presbíteros. Apóstoles y presbíteros, ya hay en la jerarquía de la iglesia naciente apóstoles, diáconos, ya lo vimos hace unos días, y presbíteros. Los tres grados del orden sacerdotal ya se encuentran en la iglesia hacia el año 48 o 50. Se reúnen todos estos jefes líderes de la iglesia, seguramente estarían todos los cristianos o una gran parte de los cristianos de los primeros años, y se reúnen a rezar y se reúnen a examinar el asunto. Lo van a examinar y, como veremos mañana o pasado, van a dictaminar unas normas. Fíjense, ya no es Jesucristo en persona que lo hace como hizo durante su vida terrena. Es el cuerpo místico de Cristo, es decir, la iglesia, guiada por el Espíritu Santo, a través de los apóstoles y los sucesores de los apóstoles. Tenemos a nuestra iglesia es una en Siria, en Perge, es una iglesia santa, es de los santos, de los bautizados, católica, está en todas partes, y apostólica, cimentada sobre la roca de los apóstoles. Podríamos preguntarnos cuál es el criterio de discernimiento para esta cuestión. O se circuncidan o no se circuncidan. Y quiero subrayar la importancia sociológica del tema en ese momento por una razón. Hasta entonces, probablemente la mayor parte de los cristianos eran de origen judío. Es decir, estaban circuncidados ya por la religión judía. Empiezan a abrirse a los no judíos, que probablemente en ese momento eran una minoría. Y entonces la cuestión era importantísima. Luego, la mayoría van a ser los no judíos, y finalmente los judíos van a quedar un número pequeñísimo dentro del cristianismo. Pues bien, ¿cuál es el criterio? ¿Cómo enjuiciar este tema? ¿Cómo razonarlo? ¿Qué decidir? ¿Qué habría dicho Jesucristo? Nos lo dice el Evangelio. Hemos tenido ya este Evangelio 3 veces en los últimos días, y hoy lo tenemos también, gracias a Dios, la alegoría de la vid. Y Jesús dice 2 veces: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros. Queridos hermanos, la discusión que hacen los apóstoles y los presbíteros en Jerusalén no es qué es lo que más les gusta. No es una asamblea democrática. A ver, la mayoría que dice, bueno, pues sí, 13 contra 9. No es una asamblea democrática. Nadie les está preguntando qué les gusta o qué no les gusta. Van a discernir cuál es la voluntad de Dios sobre el tema. Me parece muy importante porque a la Iglesia Católica en las últimas décadas la han acusado varias veces de muchas cosas, que no es democrática, que todo hay que decidirlo en conjunto por alzada de mano, como en algunos países como Suiza, todo lo deciden democráticamente. La Iglesia no es una institución democrática, es de institución divina. La Iglesia tiene que referirse siempre al querer de Dios, a la voluntad de Dios, al discernimiento en el Espíritu Santo. Entonces, no es a ver qué les gusta más o qué no les gusta más, sino qué es lo que Dios quiere. Han acusado a la Iglesia de antidemocrática, han acusado a la Iglesia de antifeminista. No tiene sacerdotisas, es machista. Momento.
¿Cuál es la voluntad de Dios, el fundador absoluto de la Iglesia? Que no es una institución humana principalmente divina, es divina, es de Dios. Entonces, Jesús aquí en la alegoría de la vid 2 veces nos va a decir, si permanecéis en mis palabras. Entonces, los esfuerzos de la Iglesia en cada momento de la historia tiene que ser, ¿qué es lo que Dios quiere? ¿Cómo permanecemos en la palabra de Cristo, en la voluntad de Cristo? No a ver cómo complacemos al mundo de hoy. No se trata de complacer al mundo de hoy. Jesús tampoco vino a complacer a nadie. Jesús vino a establecer el reino de Dios. A algunos no les gustó y lo mataron. Y Él entregó su vida por el reino de Dios. Vamos a pedirle a Dios, queridos hermanos, a la luz de este pasaje tan hermoso, tan importante de la historia de la Iglesia, que nos enseñe en el fondo lo que es la Iglesia. Y segundo, que nos ayude a discernir siempre qué es lo que quiere Dios para nosotros creyentes. ¿Cuál es la voluntad de Dios para nosotros creyentes? De modo individual, de modo colectivo, parroquial, diocesano, universal. ¿Cuál es el querer de Dios para su Santa Iglesia, su cuerpo místico? Qué hermoso, queridos hermanos, este ejemplo que se presentó ya al inicio. Qué maravilla que los Hechos de los Apóstoles, es decir, ese grande cimiento de la construcción histórica de la Iglesia, nos presenta esta colegialidad, pero una colegialidad subordinada al querer de Dios y a la acción del Espíritu Santo. Pidámosla mucho para el Papa, para los obispos, para la comunión de la Iglesia, para nuestra propia comunión personal con la Iglesia. No se trata de circuncidar o no circuncidar, sino qué es lo que Dios quiere, cuál es la esencia de nuestra comunión con Dios. Que así sea.